Mire, en el cielo, jefe. Es un pájaro. Es un avión. No, mire, es... Quería verme. Y es que no se puede hablar de los periplos del héroe sin hablar del héroe por excelencia, Superman. Mi héroe favorito desde niño. ¿Y cómo no serlo? Casa indestructible, super fuerte, rayos láser en los ojos, aliento gélido que podía congelar un lago, super velocidad, visión de rayos X y además volaba. Y no solo eso, tenía capa, se podía ser más turbo flipante. ¿Y por qué Superman? Porque con el tiempo descubrí en él otros motivos para admirarle. Tenía unos valores nobles, no se enfadaba, no guardaba rencor, no sentía ira, no sentía miedo, no mataba a nadie. Tened en cuenta que he hablado en pasado, puesto que conforme han ido pasando los años, mi querido Superman ha ido cambiando, igual que ha ido cambiando la sociedad. Y es que en las películas y en los personajes se reflejan todos estos cambios que hay en la sociedad. ¿Queréis saber cómo ha cambiado su personalidad a lo largo de los años? Ten en cuenta que vamos a destripar parte de las películas. Si no las has visto, te invito a que las veas y luego vuelvas al vídeo, porque hay alerta de spoiler. Una de las cosas más alucinantes de Superman es que es el único de todos los superhéroes que es superhéroe por sí mismo. El resto, Spider-Man, Capitán América, Hulk, Batman, se hacen superhéroes, pero Superman no. Superman ya es Superman cuando llega de niño a la Tierra, así que lo que hace es disfrazarse de uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Copiando nuestras vulnerabilidades, nuestra inseguridad, nuestro miedo, nuestra vergüenza, y así es como Superman crea a Clark Kent. Vamos a ir viendo cómo se comporta el Superman de cada época, fijándonos, por ejemplo, en sus valores, en cómo llevan su doble vida, en cómo llevan las relaciones sociales con amigos, compañeros de trabajo, familia, también cómo gestionan la pérdida y también cómo se enfrentan a sus enemigos o a sus problemas. Veamos, por ejemplo, sus valores. Sus valores serían esos principios que rigen su comportamiento, su conducta y su manera de interactuar con la sociedad. El primer Superman, el de Christopher Reeve, tiene sus valores anclados en la benevolencia, cree incondicionalmente en el bien. Históricamente venimos de una época posterior a la guerra de Vietnam y al Watergate, y la sociedad necesita valores. Un héroe que no dude. Su propósito es ser faro moral de toda la humanidad. Se contiene mucho en las confrontaciones, no cede a la frustración, y su labor en el mundo es una labor de servicio y respeto, sacrificando su vida personal, su amor por la familia y por Lois, por el servicio y hacer bien a la humanidad. Digamos que es un enviado para ayudar y hacer el bien. El segundo Superman, Brandon Routh, entramos ya en los 2000. La sociedad acaba de pasar por el 11S y hay un poco de crisis de identidad sobre los héroes. Sigue siendo un Superman amable, sigue con su afán de servicio, pero con un matiz de nostalgia, y ese es su motor. Le cuesta reconectar con un mundo que ha seguido funcionando sin su ayuda y que parece que no lo necesita. Se siente apegado a su antigua versión y al mundo que lo dejó atrás. En mi humilde opinión, creo que se hizo esta película echando de menos la versión de Christopher Reeve. Vuelve motivado por una devoción silenciosa a Lois y al recuerdo de su papel. Su gestión emocional es la melancolía, el aislamiento y la resignación silenciosa. Lex Luthor incluso cuestiona si tiene derecho a estar allí. Es un Superman menos inspirador, menos ejemplar. Después tenemos a nuestro tercer Superman, a Henry Cavill, a partir de 2013. Aquí el contexto histórico estaba marcado por una gran crisis financiera. Es el Superman más oscuro y que sí tiene su propia personalidad. El contexto es que la sociedad desconfía de un héroe sin límites. Aquí lo que tiene es una responsabilidad existencial y un conflicto. Este Superman lucha con una culpa existencial. No es un héroe feliz, se siente constantemente juzgado por su inmenso poder y lucha por justificar su existencia y sus acciones, que siempre tienen un alto coste material con daños colaterales inaceptables. Y aquí hay una sociedad polarizada, asustada, incluso hostil contra él. Incluso en un momento llega a enfrentarse a otro héroe, a Batman, según mi opinión, en un giro argumental poco creíble. Su gestión emocional es la duda y una ansiedad existencial y también una cierta furia reprimida ante la incomprensión. Y por último, el Superman más reciente de David Corenswet de este mismo año, del 2025, es un Superman menos paciente y más irritable, reflejo de la sociedad que vivimos.
Se siente atacado incluso por Lois e intenta huir de su propia entrevista. Es un tanto arrogante, es poco asertivo, es inmaduro desde el punto de vista emocional. Sigue viendo a la humanidad como una fortaleza para él, pero ya no es el único héroe, el mundo está lleno, incluso normalizan que haya monstruos, reflejando esa sociedad actual donde tendemos a mirar hacia otro lado cuando hay problemas. Incluso su Clark Kent es mucho más seguro y lanzado. Aquí lo que hace es ser el líder de un grupo de héroes. ¿Y cómo llevan su doble vida? Pues Christopher Reeve, ese Clark es casi una caricatura, es lo que Superman ve en nosotros, es débil, inseguro, inocente, casi pueril, con defectos visuales, encorvado, repeinado, con miedos, todos se aprovechan de él. Tras las gafas, él es lo que un extraterrestre ve en nosotros, esa apariencia de perfil bajo, lo que hace es permitirle estar cerca de la gente y escuchar sus problemas, manteniendo su humildad. La única virtud de Clark es un optimismo casi infantil. Superman es todo lo contrario, es prácticamente invencible, seguro, tenaz, con sus valores bien definidos. El segundo Superman, Brandon Routh, sigue un poco esa estela de inseguridad, es un Clark menos divertido, pero más trabajador. Está en esta dicotomía de no saber elegir entre sus dos vidas. No es ni el inspirador Superman, ni puede vivir una vida tranquila como Clark. Sigue teniendo la necesidad de ocultarse, pero sin disfrutar de los placeres de la vida que le otorga ese anonimato de Clark. Después, el Superman de Henry Cavill está traumatizado. Este Clark Kent es prácticamente un vagabundo atormentado que no puede contener ni su inestabilidad, colgando el camión de un poste. Por cierto, el mejor poste del mundo. Y no es un disfraz, es un intento de huir de su condición de Superman, de ese miedo que tiene a exponerse. Es un Superman que no vive en paz. Su rostro refleja esa carga psicológica de ambas identidades. Y después, Davin Conesweth convive tranquilamente con ambas personalidades. La identidad de Clark no es un disfraz, es su yo más humano. Como reportero, Clark usa sus habilidades para escuchar e informar, haciendo que el periodismo sea una extensión de su heroísmo. Y aquí ya se le pira la pinza completamente y nos revelan que las gafas llevan un conjuro que evita que le conozcan. Bueno, madre mía, no digo nada. ¿Y cómo gestionan las relaciones sociales, los amigos, compañeros, familia? ¿Cómo llevan esto cada Superman? Christopher Reeve en el Daily Planet pues tiene un perfil muy bajo, es querido pero ignorado, lo que le da una perfecta coartada para mantener su identidad secreta. Su jefe, Perry White, y Jimmy Olsen tienen una relación más cercana pero superficial. ¿Y en quién confía? Pues tiene una confianza total en sus padres, pero una confianza nula con sus compañeros. Piensa que de esa forma mantiene una barrera infranqueable con sus compañeros para protegerlos. Y esto es especialmente evidente con Lois, pues aunque quiere contárselo, sabe que les pondrá un enorme peligro, por tanto ejerce una especie de proteccionismo paternalista con ella. La cuida, pero sin que se note. Ruth en sus relaciones están marcadas por la incomodidad y el arrepentimiento. Le cuesta retomar el ritmo del Daily Planet y sus antiguos vínculos. Lois es la persona más importante, pero su relación es la más dañada. Tiene un bajo nivel de confianza, la única persona que podría ver al verdadero Clark es Lois, pero él evita esa vulnerabilidad por el miedo al rechazo y para mantener el secreto. Su confianza se deposita en el pasado, no en las personas vivas a su alrededor. Mientras que Henry Cavill, pues su red de apoyo es reducida y esencial. Su círculo se limita a Lois Lane y a Martha Kent. Las relaciones con sus compañeros de Daily Planet son mínimas y tensas. El mundo entero está polarizado sobre su persona. Tiene una confianza intensa y vital, pero en muy pocas personas. Lois no solo es su confidente, sino que también es su co-conspiradora. La confianza es un ancla de supervivencia, no solo un lujo. Confía en Lois porque ella lo vio en su peor momento y lo apoyó. El resto de la sociedad es vista con cautela y con miedo. Mientras tanto, David Conesweth, aquí Clark es un reportero más competente y presente. Sus compañeros eran socios de trabajo que, sin conocer su secreto, confían en sus instintos y en su ética. Aunque su confianza se centra más en su perro y en sus robots, mostrando el individualismo de esta sociedad actual. Tiene una confianza asertiva y colaborativa. ¿Y cómo gestionan las pérdidas personales? La pérdida es el trauma principal y una de esas cosas que define a Superman. No solo por la destrucción de su planeta natal, Krypton, y a sus padres biológicos, sino que la pérdida de los seres queridos en la Tierra es lo que realmente pone a prueba su humanidad y su capacidad de gestión emocional. Christopher Reeve, tras la muerte de Jonathan Kent de un ataque al corazón, pues lo afronta
afronta con un dolor que canaliza en un deber. Esa pérdida es lo que lo impulsa a ser Superman. Su duelo es asumir la responsabilidad de usar su poder para el bien. El duelo es breve y se resuelve rápidamente en cuanto tiene un propósito de vida. Mirad que os digo que es importante. No se detiene en el por qué me ha pasado en esto, sino que se centra en el qué puedo hacer ahora. Brandon Routh, sin embargo, parte de la Tierra para buscar Krypton. Esto en sí mismo ya es una forma de evitar el dolor de un mundo que lo superó. Su regreso es impulsado por el miedo a la pérdida total, a Lois, a la Tierra, y su duelo es prolongado por el arrepentimiento de haber estado ausente. El dolor se manifiesta como melancolía y aislamiento persistente. Su principal miedo no es la muerte, sino la irrelevancia emocional para aquellos que aman. Henry Cavill sufre la muerte de Jonathan Kent en un momento triste donde los haya, que se sacrificó para guardar el secreto, solo para eso. Perdón, es un momento muy triste, ¿vale? Clark lo afronta con trauma y culpabilidad existencial. La muerte de su padre, totalmente evitable con los poderes como la tabla donde entraban los dos de Titanic, pues lo sume en una profunda ansiedad y culpa. La pérdida no lo inspira, lo atormenta, lo paraliza incluso temporalmente por el miedo a las consecuencias de estar expuesto. En este caso, el duelo para él es una fuente de ira reprimida y de confusión. La gestión del dolor se ve obstaculizada por la polarización. Incluso Batman y Luthor lo culpan, y solo se alivia con el anclaje incondicional a Lois y a Martha, a las mujeres que ama. Y David Corenswet vive la pérdida con tristeza, pero con el tiempo se volverá en una carga. No os desvelo más para que veáis la película. Solo os digo que al final se la lía. ¿Y qué representa la fortaleza de la soledad para cada Superman? Esta es la pregunta que toca la fibra más sensible de la gestión emocional de Superman. La fortaleza de la soledad no es solo un cuartel general, es una metáfora de su espacio mental, su refugio emocional y en esencia de cómo cada Clark Kent o Superman procesa y gestiona el aislamiento que conlleva su poder. Para el Superman de Christopher Reeve es como su padre biológico decía, un templo de conocimiento y un espacio de conexión con el pasado. Más allá de eso es un lugar de aprendizaje y control. El aislamiento es elegido y es productivo. No se aísla por trauma o miedo, sino para adquirir la sabiduría que necesita para servir mejor a la Tierra. Es el anclaje a su identidad kryptoniana. Para Brandon Routh, la fortaleza es parte central de la trama. Es un santuario olvidado que Lex aprovecha para buscar una vulnerabilidad. Después de 5 años, el regreso a la fortaleza es un acto de búsqueda y de nostalgia. Se siente desplazado en la Tierra y busca consuelo en la tecnología muerta de Krypton. El aislamiento aquí es más melancólico y alimentado por ese resentimiento pasivo por la pérdida de Lois. Es una zona de confort que no le ayuda a salir. Para Henry Cavill no existe una fortaleza como tal, sino son sus naves kryptonianas. De cualquier forma es el último vestigio de Krypton y sirve para alimentar ese conflicto. Por lo general es un lugar tenso y hostil y oscuro, para nada un lugar tranquilo. Y para David Corenswet es un centro médico básicamente y de reunión con su perro y con sus robots. Pero es el único lugar del mundo donde está sereno y en paz. Como dijo Jor-El a su hijo, vivirás entre ellos. Podrán ser un gran pueblo, Kal-El, quieren serlo, solo les falta una luz para mostrarles el camino. La inteligencia emocional puede ser esa luz, y es lo que nos conecta con nosotros mismos y con los demás. No es solo una habilidad, sino el cimiento de la esperanza, que es la S que simboliza la esperanza, la S de Superman. Y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado este análisis y te ha hecho pensar en tu propia gestión emocional, compártelo con alguien que necesite esa luz y que le encante Superman. Recordad, la verdadera fuerza de un héroe no está en su puño, sino en lo que siente y en cómo lo gestiona. Déjame en los comentarios cuál es el Superman que más ha significado para ti y el que más te ha enseñado. Muchas gracias por escucharme y gracias por existir. Sois personas maravillosas.